Buen día con todos. Somos el grupo 2 de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hoy presentaremos nuestro trabajo del curso de Ingeniería de Materiales titulado El uso del óxido de grafeno en la purificación de agua para zonas rurales de Cajamarca. Nuestro grupo está conformado por Aon Sáenz María Julia, Cavida Staipe Priscila Maite, Guamán Valverde Maite Gabriela, Guaranca Chilquillo Mariela Antonella, quien les habla, Rodríguez Rodríguez Kenji Marlon. Abordaremos parte de la problemática del agua contaminada en Cajamarca, donde las tecnologías tradicionales son ineficaces o insostenibles. Nuestro estudio va a evaluar la viabilidad del óxido de grafeno como una solución de vanguardia, capaz de eliminar hasta el 95% de bacterias y más del 90% de metales pesados, buscando tal vez una alternativa sostenible y de alto impacto social en las comunidades vulnerables. Iniciando este trabajo tenemos como planteamiento del problema el acceso al agua segura es un derecho fundamental, pero una realidad ajena para muchas comunidades en el Perú, especialmente en las zonas rurales de Cajamarca. Estas poblaciones dependen frecuentemente de fuentes hídricas superficiales, ya sean ríos, acequias o pozos artesanales. Sin un tratamiento adecuado, estas fuentes conllevan serios riesgos para la salud. Es por ello que formulamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la viabilidad técnica, el impacto sanitario potencial y las implicaciones de implementación del uso de las membranas de óxido de grafeno como tecnología innovadora para la purificación de agua en las zonas rurales de Cajamarca en comparación con las tecnologías convencionales? Parte de la justificación del estudio es realizar una investigación vital para mejorar la salud pública y calidad de vida en Cajamarca, reduciendo enfermedades hídricas. Además, se justifica por su valor teórico al evaluar el óxido de grafeno, una tecnología de frontera, para fundamentar futuras inversiones. Además, también tenemos el objetivo general, que es realizar una investigación teórica sobre la viabilidad del óxido de grafeno para eliminar contaminantes y bacterias, comparando esta solución con tecnologías convencionales y analizando los desafíos de implementación, impacto social y también sanitario. Con los objetivos específicos tenemos el determinar el potencial del óxido de grafeno como tecnología para purificación de agua en Cajamarca, también evidenciar beneficios en calidad de vida y salud pública por el acceso seguro al recurso hídrico y también tenemos el fundamentar la necesidad de inversión y desarrollo de soluciones innovadoras en zonas vulnerables. Parte de la hipótesis es la implementación de membranas de óxido de grafeno en sistemas de filtración locales presentan teóricamente una mayor eficacia en la eliminación de contaminantes y patógenos. Y es por ello que tendríamos una mejor proyección de sostenibilidad económica y ambiental en comparación con las tecnologías de purificación de agua actualmente empleadas. Esto sienta las bases teóricas para la posible adopción de una tecnología de punta para un problema social urgente. Estos hallazgos serían cruciales para la toma de decisiones y la academia en un futuro. Además de que también este estudio tendría una naturaleza teórica comparativa, se centra exclusivamente en la evaluación de la viabilidad de la tecnología con el contexto geográfico de las zonas rurales de Cajamarca. Bien, ahora hablaremos del marco teórico y las bases de fundamentación de este trabajo. Iniciando por investigaciones previas a nivel internacional con un mismo objetivo. Hemos encontrado que, por ejemplo, en la Universidad de Manchester se ha desarrollado una investigación que lleva por título que una membrana de óxido de grafeno es capaz de desalinizar y potabilizar el agua del mar. Asimismo, en una revista, El Confidencial, se habló de que en cuestión de horas, este proceso puede purificar una gran cantidad de agua potable por debajo del límite de uranio que está regulado por la EPA. Otra investigación realizada en el MIT que lleva por título La eliminación del uranio y otros metales pesados del agua empleando una espuma de grafeno, hecha por Blue Gold hace 4 años atrás, en 2021. Asimismo, en Brasil hay indicios de una de las primeras plantas, piloto aún, que está usando grafeno como filtro para usarse en el agua que la fábrica emplea, ¿no? Entonces, en este aspecto vemos de que la diversidad de aplicaciones del óxido de grafeno está en escala internacional, tanto para investigarse como ya de su uso a gran escala en una planta.
Asimismo, en un contexto más cercano, en Argentina, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto investiga lo que es el diseño de un material basado en el óxido de grafeno a fin de retener de manera eficiente ciertos contaminantes naturales que pueden ser nocivos para nuestra salud, como es el arsénico o algunos otros agroquímicos. Asimismo, se investiga de que el óxido de grafeno es un buen candidato para el tratamiento del agua contaminada, ya que incrementa lo que es la eficiencia en la purificación y también la selectividad, de qué es lo que nosotros buscamos que contenga o no contenga el agua. Composición y propiedades del óxido de grafeno. El óxido de grafeno es una lámina que se considera en 2D, ya que es sumamente delgada, compuesta principalmente por átomos de carbono y que contiene en su superficie grupos oxigenados. Comparte la misma estructura que el grafeno, solamente la diferencia está en los grupos oxigenados en la superficie, que es lo que le da esa capacidad de absorción, una alta superficie específica, fuerza mecánica y también conductividad eléctrica. Es decir, tiene muchas más aplicaciones de las que les estamos mencionando. Esta estructura tan pero tan delgada permite al grafeno que el agua circule, transite de manera normal, reteniendo lo que son las impurezas, pero a nivel molecular. Es decir, atrapa partículas grandes, pero también contaminantes más pequeños a nivel iónicos y moléculas tóxicas. Asimismo, los contaminantes químicos y biológicos son eliminados. Esta estructura tan pero tan delgada permite al grafeno que el agua circule, transite de manera normal, reteniendo lo que son las impurezas, pero a nivel molecular. Es decir, atrapa partículas grandes, pero también contaminantes más pequeños a nivel iónicos y moléculas tóxicas. Asimismo, los contaminantes químicos y biológicos son eliminados. Esta estructura tan pero tan delgada permite al grafeno que el agua circule, transite de manera normal, reteniendo lo que son las... En cuanto a la comparación con lo que usamos a día de hoy, que en su gran mayoría es carbón activado, el óxido de grafeno presenta una gran ventaja, ya que no solo nos protege de impurezas a nivel molecular, sino unas mucho más pequeñas que pueden ser igual de dañinas o incluso peor. El tema o la limitación técnica está todavía en que esto está en estudio. Aún no hay una clara manera de cómo llevarla a gran escala. Simplemente hay plantas piloto, lo que requiere una optimización de los métodos de síntesis y también trabajar con los costos, reducirlo al mínimo y también la estabilidad de estas membranas, ya que al ser tan delgadas se requiere de un trabajo especial. También tenemos que la calidad del agua es un determinante primario de la salud. La ingesta de agua contaminada es el principal vector de transmisión de las enfermedades diarreicas agudas. Entre ellas también tenemos la parasitosis y otras infecciones entéricas. Sabemos que por ello millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el agua, siendo los niños y las poblaciones rurales los más afectados por la falta de infraestructura adecuada. Es por ello que el acceso a una fuente segura de agua potable rompe directamente la cadena de transmisión de enfermedades, actuando como una medida preventiva fundamental. Entre ellos tenemos el impacto económico, que vendría a ser la reducción de enfermedades, disminuirían los costos de atención médica para las familias y el sistema de salud pública en general. Bien, nuestra investigación es de tipo documental y descriptiva, ya que solamente se fundamenta en lo que es la recopilación y análisis de información de carácter científico relacionado al tema del grafeno, sus usos y su practicidad en cuanto a la limpieza y a la purificación del agua. En cuanto al diseño de investigación, es no experimental y transversal, ya que nosotros no vamos a experimentar, simplemente vamos a hablar de manera objetiva sobre los experimentos que ya se hicieron, las pruebas piloto y toda la información que recopilemos y consideremos fundamental y certera sobre este tema. Pasamos ahora a explicar las variables independiente y dependiente en nuestra investigación. Según una investigación realizada por Hernández y Fernández en el año 2022, en investigaciones teóricas, las variables independientes van a representar los conceptos o los fenómenos que se van a analizar para poder posteriormente comprender su relación con otros elementos del estudio. Por lo tanto, en nuestra investigación, la variable independiente está relacionada con el uso y aplicación del óxido de grafeno en lo que es la purificación del agua.
nosotros sabemos que este nanomaterial derivado del grafito va a presentar grupos funcionales oxigenados que le confieren alta capacidad de absorción y propiedades antibacterianas, ¿no? Entonces acá la revisión de la literatura va a analizar cómo es que se ha empleado el óxido de grafeno para eliminar metales pesados, microorganismos y compuestos orgánicos del agua en diferentes contextos. Ahora, pasando con lo que es la variable dependiente, en este caso una investigación realizada por Tamayo en el año 2019 nos indica que las variables dependientes en estudios teóricos van a representar los resultados o efectos que se analizan a partir de la literatura científica existente. Entonces, en esta investigación, la variable dependiente vendría a ser la efectividad y potencial de mejora en la calidad del agua y en la salud pública para lo que es las comunidades rurales en Cajamarca. Entonces, acá se va a ver la evaluación del impacto que tendría pues, la implementación de membranas de óxido de grafeno en comunidades rurales, considerando aspectos técnicos, económicos, sociales y sanitarios. Acá presentamos también la matriz de operacionalización, que va a permitir organizar y clarificar la forma en que se van a abordar las variables en esta investigación. Por ejemplo, acá presentamos las variables, como lo mencioné, la variable independiente y la variable dependiente del estudio, la definición conceptual para cada una de ellas. También está su definición operacional o también llamado enfoque de análisis. Por ejemplo, para lo que es la variable independiente, que vendría a ser el uso y aplicación del óxido de grafeno, se va a realizar el análisis de información secundaria sobre la aplicación del óxido de grafeno en sistemas de filtración, ¿no? Que incluyen su capacidad de remover contaminantes y microorganismos. Y con la parte relacionada a la variable dependiente, para lo que es la definición operacional, hemos considerado acá la evaluación teórica basada en literatura científica sobre la eficacia de las membranas mismas de óxido de grafeno y su potencial en cuanto a impacto social y sanitario. También acá consideramos las dimensiones con las que se va a trabajar para cada una de las variables. Para lo que es la variable independiente hemos considerado las propiedades físico-químicas, aplicaciones en cuanto a filtración y eficiencia reportada. Y para la variable dependiente hemos considerado acá la calidad física, química y biológica del agua y los beneficios que son bastante importantes para la salud pública de los pobladores pues, de Cajamarca. En cuanto a los indicadores, para la variable independiente consideramos los tipos de membranas utilizadas, también el porcentaje de eliminación de contaminantes que se va a reportar de acuerdo al estudio de análisis que estamos realizando y la comparación con tecnologías tradicionales que se vienen practicando en los pueblos rurales de Cajamarca. Para lo que es la variable dependiente, en cuanto a los indicadores, consideramos acá la reducción de contaminantes, disminución de microorganismos patógenos y, por último, la mejora en cuanto a indicadores de salud relacionados con el agua. Luego, la parte de escala de análisis para la variable independiente, acá hemos considerado que vendría a ser cualitativa, ya que se trata más que todo de una revisión bibliográfica, un estudio del arte que vamos a evaluar acá. Y para la variable dependiente, similar, cualitativa, ya que acabamos de hacer un análisis comparativo documental de los artículos que hemos venido seleccionando. Pasamos ahora a la población, que en este caso, al tratarse de una investigación de revisión de literatura, la población no estuvo conformada en sí por personas reales, sino que por fuentes documentales vinculadas al tema de estudio. Específicamente, en este caso, la población estuvo constituida por estudios científicos, artículos académicos y reportes técnicos entre los años 2015 y 2025, tomando más en consideración aquellos artículos de los últimos 5 años que abordaron el uso del óxido de grafeno en la purificación del agua. Asimismo, en este caso se consideran informes institucionales y gubernamentales que describen las condiciones de calidad del agua en zonas rurales de Cajamarca, con el propósito de poder contextualizar la relevancia social y sanitaria del trabajo. Para esto tuvimos en cuenta criterios de inclusión y criterios de exclusión. Para el primer caso, los criterios de inclusión que hemos considerado son publicaciones científicas o técnicas con validez académica que estudiaron el óxido de grafeno aplicado a la purificación del agua. También hemos considerado acá estudios que incluyeron datos cuantitativos sobre la eficiencia de filtración, retención de contaminantes o eliminación de bacterias y documentos que comparan tecnologías convencionales y basadas en grafeno para lo que es el tratamiento de agua. Para el caso de los criterios de exclusión, hemos considerado acá estudios experimentales que no sean revisiones o análisis comparativos documentales. También publicaciones sin respaldo científico que no estén indexados. Y por último, investigaciones centradas en aplicaciones de óxido de grafeno fuera del ámbito de purificación de agua. Para el caso de la muestra, en este caso estuvo conformada por 12 artículos científicos seleccionados que cumplen con los criterios de inclusión que hemos establecido. En este caso, como lo podemos observar en la pantalla, presentamos los artículos que hemos seleccionado que representan la base principal del análisis comparativo sobre la eficiencia de las membranas de óxido de grafeno frente a tecnologías de purificación convencionales.
Para este caso, el tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, ya que acá se seleccionan las fuentes disponibles y más relevantes para el objetivo de nuestra investigación, considerando pues, su accesibilidad, actualidad y pertinencia teórica. Continuamos ahora con las técnicas e instrumentos de recolección de datos. La técnica principal empleada ha sido la revisión documental, complementada con el análisis bibliográfico de artículos científicos especializados sobre el uso del óxido de grafeno en la purificación del agua. Este enfoque permite recopilar, examinar y comparar información relevante sobre las propiedades del material, su eficiencia en filtración de contaminantes y su potencial aplicación en contextos rurales. El instrumento de recolección de datos ha sido una ficha de lectura, mediante la cual se registraron aspectos esenciales de cada fuente, y este procedimiento permite organizar y sintetizar información de forma ordenada para su posterior comparación y análisis. Acá presentamos también el procedimiento de recolección y análisis de información mediante un diagrama de flujo para sintetizar todo ello. Como primer paso se define el tema y los objetivos de nuestro trabajo para luego realizar la búsqueda de información en base de datos confiables como lo son Scopus, Renati, Alicia, Web of Science, entre otros. Una vez realizado esto, vamos a preguntarnos si es que los documentos cumplen con los criterios que hemos establecido inicialmente. Si es que ese es el caso, se realiza su registro y organización de documentos para luego realizar un análisis comparativo de información y observar si es que hay coherencia entre los estudios que venimos leyendo. En este caso, al ser una respuesta positiva, se realiza su interpretación crítica y síntesis de resultados. Ahora, ¿qué pasa con los documentos que no cumplen con los criterios que hemos establecido inicialmente? Estos se van a descartar para posteriormente buscar más fuentes y poder realizar su interpretación crítica y síntesis de resultados. En cuanto al método de análisis de datos, dado que nuestra investigación es una revisión de la literatura, el análisis de datos se realizó de forma cualitativa y comparativa, enfocándose en la síntesis y evaluación crítica de la evidencia científica disponible. Por lo que acá se realizó un análisis comparativo de las tecnologías de purificación, en donde se llevó a cabo un análisis comparativo entre las tecnologías convencionales de purificación de agua, como lo son los filtros de arena, carbón activado, bioarena, zeolita, entre otros, y las membranas de grafeno. En este caso, los criterios de comparación van a incluir todo lo relacionado a la eficiencia en cuanto a eliminación de contaminantes, como lo son los metales pesados, bacterias, truides y otros patógenos. También hemos tenido en cuenta acá la viabilidad técnica y la implementación, si es que es fácil instalarlo, el mantenimiento y la disponibilidad de los recursos. Y por último, el impacto social y sanitario, es decir, el potencial de mejorar la salud pública en las comunidades rurales de Cajamarca. También se evaluó el potencial de aplicación de las membranas de óxido de grafeno, considerando tres aspectos importantes: aspectos técnicos, sociales y sanitarios. Para lo que son técnicos, acá hemos considerado las propiedades físico-químicas del grafeno, es decir, su capacidad de absorción, estabilidad de membrana y resistencia frente a contaminantes. Para lo que son sociales, hemos considerado acá la aceptación por parte de la comunidad, posibles barreras culturales y educativas económicas. Y para lo que es sanitarios, consideramos acá la reducción estimada de enfermedades transmitidas por agua contaminada y mejora en cuanto a la calidad de vida de las familias rurales. Por último, tenemos acá los aspectos éticos de la investigación. Si bien es cierto, nuestra investigación no va a involucrar directamente a las personas, se va a considerar acá principios éticos fundamentales para garantizar la integridad académica y científica del estudio, como lo es primero la beneficencia, ya que en este caso la revisión bibliográfica va a buscar aportar conocimiento relevante que pueda contribuir a la mejora de calidad de vida y salud pública en las comunidades en Cajamarca. También tenemos en cuenta acá la no maleficencia, porque se van a seleccionar fuentes confiables y revisadas por pares, evitando información sesgada o no verificada que pudiera inducir a conclusiones incorrectas. También tenemos acá la autonomía, ya que se respetan los derechos de autor mediante citación adecuada. Y por último, la justicia, ya que se prioriza información y resultados aplicables a comunidades rurales vulnerables, ¿no? Garantizando que la revisión de literatura se enfoque en beneficios equitativos y relevantes para la población objetiva. Empezando con el primer punto de los resultados, este es sobre las propiedades del óxido de grafeno aplicadas a la purificación del agua. Bueno, el óxido de grafeno ya ha demostrado propiedades destacadas en la purificación de agua, ya que su estructura bidimensional, que ya hemos mencionado, y también los grupos funcionales oxigenados facilitan estos una alta capacidad de absorción, permitiendo así la eficiente remoción de los metales pesados y los microorganismos.
Y bueno, en diversas pruebas experimentales se ha visto que el óxido de grafeno demuestra remover hasta un 95% de bacterias patógenas en agua contaminada y más del 90% de metales pesados como el plomo y el cadmio. Mientras la alta área superficial y la posibilidad de funcionalizar químicamente el óxido de grafeno resultan clave para la retención de compuestos orgánicos. Y bueno, otro punto sería que además se ha confirmado que en condiciones ambientales diversas el material mantiene una estabilidad y capacidad filtrante. Asimismo, también las membranas de óxido de grafeno han demostrado reducir la turbidez en el agua en más de un 90% respecto al agua bruta. Y bueno, asimismo se han hecho estudios pilotos que se han investigado que ha visto que no se han reportado efectos tóxicos asociados al uso del óxido de grafeno en la potabilización. Y bueno, diversos autores asimismo coinciden en que el rendimiento de las membranas del óxido de grafeno pueden mejorarse ajustando principalmente el pH y también la temperatura. Otro punto importante a analizar es la comparación de eficiencia con tecnologías convencionales. Bueno, al analizar la comparación de eficiencia con tecnologías convencionales se ha observado de que al comparar con filtros de arena, carbón activado, bioarena y zeolita, el óxido de grafeno supera en eficiencia de remoción de contaminantes, especialmente con respecto a los metales pesados y también sobre las bacterias. Asimismo, también se ve que mientras los sistemas tradicionales logran entre un 68 y 85% en la remoción de metales pesados, las membranas de óxido de grafeno logran alcanzar hasta un 92%. Asimismo, también se ha reportado que la reducción de bacterias usando óxido de grafeno es al menos un 10% superior respecto a la bioarena convencional. Asimismo, también se ve que la versatilidad del óxido de grafeno para distintos contaminantes lo hace adecuado para el uso rural, como es el que estamos analizando en este informe. Y bueno, asimismo, el mantenimiento e instalación de los sistemas de óxido de grafeno demuestran que son más sencillos que el de tecnologías convencionales. Y bueno, también requiere menos frecuencia de recambio o también de limpieza. El siguiente punto a tocar es la identificación de desafíos técnicos y económicos. Como ya mencioné antes, los sistemas de grafeno requieren una menor frecuencia de mantenimiento. Sin embargo, el costo de producción y adquisición de las membranas de óxido de grafeno sigue siendo mayor que el de tecnologías convencionales, así como que la estabilidad y la vida útil del óxido de grafeno pueden verse reducidos también por el agua con una alta carga de contaminantes. Además, otro punto que se ha visto es que las barreras culturales y el desconocimiento también han dificultado la adopción en zonas rurales. Y asimismo, la capacitación local es indispensable para el mantenimiento adecuado de esta tecnología, para saber cómo manipularlo de manera correcta. También existen limitaciones como el reciclaje de membranas de óxido de grafeno, que está poco desarrollado a nivel comercial. Y bueno, el financiamiento público y privado aún resulta insuficiente para adoptar la tecnología de forma masiva. Y bueno, también los impactos ambientales de residuos de óxido de grafeno deben ser monitoreados para así prevenir contaminación secundaria. Y también hay dificultades adicionales que incluyen la infraestructura limitada en comunidades rurales que condicionan la implementación exitosa de este producto. El último punto a tocar en los resultados es el impacto social y sanitario estimado en comunidades rurales. Bueno, el impacto social y sanitario estimado en las comunidades rurales como las que estamos investigando señala que el uso de las membranas del óxido de grafeno pueden reducir la prevalencia de enfermedades de origen hídrico rural en hasta un 70%. Esto dicho por la OMS en un informe hecho en el 2018. Y que el acceso también a agua potable aumenta en promedio de un 50 a un 85% con el óxido de grafeno. Asimismo, la reducción en microorganismos patógenos supera el 90% en los sistemas implementados. Asimismo, por otro lado, también se está observando una mejora significativa en la satisfacción y bienestar comunitario tras la introducción de óxido de grafeno en diferentes zonas rurales de forma internacional. Además, la sostenibilidad está asociada a acompañamiento técnico y apropiación social para dicho sistema. Bueno, ahora les hablaré sobre la discusión. El primer punto que les voy a hablar es la interpretación de los resultados. Los resultados evidencian que el óxido de grafeno posee una alta eficiencia en la purificación de agua, superando las tecnologías convencionales en la eliminación de contaminantes biológicos y químicos.
La capacidad de remoción de bacterias de hasta un 95% y de metales pesados superiores al 90% se relaciona con su estructura bidimensional y los grupos funcionales oxigenados para incrementar la succión de contaminantes. Asimismo, la estabilidad ambiental del material y la posibilidad de funcionalización química refuerza su potencial de aplicación en entornos diversos. También, la ausencia de la toxicidad en estudio piloto demuestra que el óxido de grafeno es seguro para la potabilización del agua siempre y cuando se controle algunas variables, como en el caso del pH y la temperatura. En conjunto, estos hallazgos afirman que el óxido de grafeno es un material altamente eficiente, estable y seguro, lo que lo convierte en una alternativa prometedora para enfrentar los problemas de contaminación hídrica. Bueno, el segundo punto es comparación con investigaciones previas. En este caso, la comparación con estudios previos muestra una clara concordancia. Investigaciones anteriores ya habían demostrado que el óxido de grafeno presenta rendimientos superiores al 90% en la eliminación de metales pesados, frente a valores entre 68% y 85%, observados en sistemas como carbono activo, arena o zeolita. Los resultados obtenidos en este estudio confirman dicha tendencia, destacando la efectividad del óxido de grafeno en la eliminación de bacterias, donde supera al menos el 10% a los filtros bioarena tradicionales. Además, la versatilidad del óxido de grafeno frente a distintos contaminantes y su menor requerimiento de mantenimiento lo consolidan como una opción viable para este contexto. Estos resultados amplían la evidencia empírica sobre el potencial del óxido de grafeno como sustituto o complemento de tecnologías convencionales en el tratamiento del agua. Como tercer punto tenemos las implicancias en la salud pública rural. El impacto del óxido de grafeno en la salud pública es considerable. Según los resultados, la prevalencia de las enfermedades transmitidas por el agua se redujo del 70% al 20%, mientras que el acceso al agua potable aumentó del 50% al 85%, tras la implementación de membranas del óxido de grafeno. Estas cifras sugieren una mejora sustancial en la calidad sanitaria y bienestar en las comunidades rurales. El óxido de grafeno logra eliminar más del 90% de microorganismos patógenos y eso ayuda a contribuir directamente a la reducción de enfermedades gastrointestinales. Además, se observó un incremento en la satisfacción comunitaria hasta un 82%, lo que refleja la aceptación social de la tecnología. La sostenibilidad de su uso está vinculada a la capacitación local y al acompañamiento técnico, factores que garantizan una apropiación comunitaria efectiva y duradera. En consecuencia a esto, el óxido de grafeno no solo aporta beneficios ambientales, sino también impactos sociales, sanitarios relevantes, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. En el cuarto punto son las limitaciones del estudio. En este caso, a pesar del alto rendimiento del óxido de grafeno, se identifican limitaciones que deben considerarse para su implementación masiva, como el costo de producción, ya que sigue siendo elevado respecto a las tecnologías tradicionales, lo que dificulta su acceso en comunidades rurales de bajos recursos. La vida útil del material también puede verse reducida por la presencia de aguas con alta carga de contaminantes, afectando su durabilidad. Además, existen limitaciones socioculturales, como la reticencia al uso de nuevas tecnologías, y esto es por falta de información, y la escala de infraestructura hídrica en zonas rurales. El reciclaje del óxido de grafeno aún presenta un desarrollo incipiente a nivel comercial, y los impactos ambientales potenciales de sus residuos requieren un monitoreo continuo. La falta de financiamiento público y privado y la necesidad de capacitación técnica local también representan desafíos críticos para su adopción sostenible. Como último punto es las perspectivas de la aplicación futura. Las perspectivas de aplicación futura del óxido de grafeno son alentadoras. Su elevada eficiencia de filtración
y versatilidad lo convierten en un candidato ideal para programas de saneamiento en comunidades rurales, zonas afectadas por contaminación minera o regiones con limitaciones tecnológicas. Para lograr una adopción sostenible es esencial fomentar la transferencia tecnológica, el entrenamiento local y la implementación de políticas de financiamiento que facilitan su acceso. Asimismo, se recomienda el desarrollo de líneas de investigación orientadas al reciclaje de membranas, la reducción de costos de producción y la evaluación de su impacto ambiental a largo plazo. En conjunto, estas acciones permitirán consolidar el uso del óxido de grafeno como una herramienta estratégica para garantizar el acceso a tener un agua limpia y segura, especialmente en estos contextos. Y bien, como conclusiones, tenemos 4 alineadas con los objetivos, tanto general y específicos. El primero sería que el óxido de grafeno es teóricamente viable y superior a las tecnologías convencionales, con una eficiencia de remoción de hasta el 95% de bacterias y 90% de metales pesados. También, en segundo lugar, tenemos que el óxido de grafeno es eficaz contra la mezcla específica de contaminantes de la región, ya sea metales patógenos orgánicos, posicionándolo como una solución idónea y versátil. También se evidencia un impacto directo en la salud pública, como una reducción de potencial del 70% en enfermedades hídricas y un aumento del acceso al agua segura del 50 al 85%. Y por último, también tenemos que se fundamenta la necesidad de inversión para superar los desafíos críticos, ya sea el alto costo de producción, la falta de infraestructura y las necesidades de capacitación local. Para terminar la exposición, tenemos 3 recomendaciones que voy a mencionar. En la primera, vamos a focalizar la investigación en reducir los costos de producción del óxido de grafeno y desarrollar métodos sostenibles para el reciclaje de membranas. También tenemos que vamos a implementar programas de transferencia tecnológica y entrenamiento local para asegurar el mantenimiento, la aceptación social y la apropiación de la tecnología. Y por último, tenemos en acción y financiamiento, vamos a buscar alianzas público o privadas para financiar la implementación y realizar estudios piloto en Cajamarca que validan la data del laboratorio. Y eso sería todo de parte del grupo 2 del curso de Ingeniería de Materiales. Muchas gracias.